Buenos días. Agradezco mucho a la comisión organizadora haberme invitado a participar en esta jornada internacional sobre formación por competencia del ingeniero frente a la transformación tecnológica. La charla que les presento versa sobre la formación del ingeniero en contextos de transformación tecnológica y digital. Eh, Esta charla la he preparado de manera de abordar aspectos importantes. Uno de ellos es qué significa la era digital, luego cuál es el talento humano que se requiere y qué son esos ingenieros y startups que pudieran participar en ese contexto del siglo XXI. Lo que vemos es que las tecnologías disruptivas están haciendo progresivamente una serie de cambios en lo económico, social, político y cultural, y que se requiere un talento humano que esté preparado para esa visión que tienen una tríada de autores que vamos a presentar, que son Captcha y Callao. Bueno, ¿cómo vamos a abordar el asunto? La manera de abordarlo es estudiar a estos tres autores e intentar crear una visión conjunta de ellos tres, pero esa visión conjunta en un escenario donde esté la era digital, cuáles son las tecnologías que ayudan, vamos a particularmente estudiar la inteligencia artificial como un elemento que nos puede permitir desarrollar capacidades metacognitivas, o sea, razonar sobre nuestro propio pensamiento, y la inteligencia artificial ya está de alguna manera regulada por organismos internacionales. Bueno, vamos a continuación a entender la era digital. Existe una serie de data, un conjunto de datos, en otras palabras, que solo no significan mayor cosa, pero cuando están asociadas a una determinada información, sí significan, y cuando interactuamos con terceros, con nuestros pares, esa información se hace útil y se va convirtiendo en conocimiento. Y la tecnología es uno de esos conocimientos que nos permite, digamos, hacer uso de ella para nuestros procesos. Aquí en esta era digital se transmite mucho conocimiento, los sistemas productivos se hacen más eficientes, la sociedad se organiza de una forma diferente, y vemos que una característica típica es que nos llega demasiada información por unidad de tiempo, y nuestra capacidad de entender o de procesar esa información es muy poca por unidad de tiempo. Otra característica es que sube mucha información a la nube de los datos que generamos todos nosotros, y esa información puede aportar valiosa, digamos, contenido, porque permite desarrollo de políticas públicas, entre otras muchas cosas que tienen que ver con los propios procesos. Nosotros estamos como país en este momento más en la tercera revolución industrial que en la cuarta. Tenemos procesos automatizados, pero tenemos muy pocos procesos robotizados. Entonces, eso es lo que otros países ya han superado o están superando, donde están mezclando todo lo físico con lo biológico y con lo digital, y eso les permite tomar mejores decisiones y les permite eh, avanzar en lo que se llama la industria 4.0. ¿Qué características tiene esa industria? Bueno, que van transformando, van digitalizando todos sus procesos, pero ¿por qué? Porque lo hace más eficiente, más competitivo, o sea, más económico, y porque el mercado así lo exige. Entonces vemos todos los sectores que están en la derecha, de los cuales el sector petrolero, este que está aquí, tiene menos automatización, menos robotización, porque tiene márgenes de ganancia más altos supuestamente. Aquí vemos que son dos elementos fundamentales lo que ocurren, que se ha mejorado significativamente la capacidad de transmitir información por unidad de tiempo con respecto a cómo era en los años 90, que se hablaba de bit por segundo. Hoy en día hablamos de gigabit por segundo, y ya para finales de esta década estaremos hablando de terabits por segundo. De manera que eso da una idea de cómo va el progreso, ¿no? En informática ocurre algo parecido. El número de transitores que existe en un microprocesador es cada vez mayor. En este momento, comparado con los miles que existían en la década de los 70, ahora estamos hablando de 180.000 transitores
en algunas tecnologías. Y se espera que para 2030 estemos hablando de 1 millón de millones de transistores en un microprocesador. Aquí, esta es una lámina del año 2018. Vemos que la inteligencia artificial no aparece ahí, pero sí aparecen muchas de los elementos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Eh, pero no estaba la inteligencia artificial, por lo menos si existía, no era accesible a todos. Aquí vemos los diferentes sectores económicos inmersos en una serie de aplicaciones de estas tecnologías disruptivas y vemos 12 tecnologías disruptivas identificadas que están en esta lista del lado izquierdo. Eso le da una idea de cómo es transversal todas estas tecnologías a los diferentes sectores. Luego vemos que las dominantes son las 6 primeras, pero las otras 8 no dejan de ser menos importantes por no ser dominantes, porque muchos de los procesos están inmersos con la utilización de estas tecnologías. Vemos también autores que clasifican a las diferentes tecnologías por áreas, por tecnología de información, por energía, por salud, sanidad, por nanotecnología, por medio ambiente, incluso que estas tecnologías afectan a lo ético y a lo religioso. Aquí esta lámina es bien interesante porque la línea horizontal nos indica lo que es el borde de la red, donde de ahí hacia arriba, de esa línea hacia arriba, todo lo que ocurre permite patrones, interpretar patrones de datos. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, desde el punto de vista de gobierno, se puede saber qué es lo que desea los ciudadanos y entonces se establecen políticas públicas para promover y satisfacer los deseos de los ciudadanos. Vemos aquí, por ejemplo, que cuando nosotros interactuamos con diferentes dispositivos, estamos enviando datos a la nube, también lo hacen los sistemas automatizados y robotizados, y también lo hacen todas las modalidades y niveles de inteligencia artificial. Entonces, la cantidad de data que se sube es inmensa y las posibilidades de entender los patrones y de tomar decisiones también son significativas. Vemos aquí un proceso automatizado donde muchas de las tecnologías que vimos en la lista forman parte de ese proceso y donde la industria 4.0 se referirá solamente a los conceptos macroeconómicos y empresariales, pero la ingeniería 4.0 son las herramientas, son las disciplinas, los métodos y las técnicas que deben tener los profesionales para que funcione ese sistema que vemos, por ejemplo, aquí en esa imagen donde la participación humana es muy pequeña. Aquí vemos una pirámide típica de cómo en la parte baja se está cerca del campo donde se obtiene información y cada una de las capas está conectada con esos centros de información y donde toda la data se va manejando y permite sistemas control de arriba hacia abajo y optimización del proceso y mejores rendimientos económicos. Por ejemplo, aquí se ve la misma pirámide y arriba de la pirámide se ve el ecosistema que está integrado por los suplidores, por los proveedores en general de diferente orden, operadores de control de calidad, por la logística en general del sistema, por los clientes. Y todo eso requiere ciberseguridad, porque de lo contrario el hackeo a una fábrica sería muy factible de lograr. Aquí vemos una ciudad donde vemos nuevamente que estas tecnologías son transversales a cualquiera de los sectores de la ciudad y vemos como por ejemplo en materia de energía, de distribución de agua, de manejo de agua servida, el tráfico automotor, en fin, una serie de actividades sujetas a las tecnologías. Este es el caso del sector petrolero, donde a nivel de campo, a nivel de extracción, hay una serie de sensores y dispositivos que pueden mejorarse a los finales para tomar data y para controlar las actividades. Y el borde del borde de la red hacia arriba, vemos que ocurren una serie de procesos y de tomas de información que permiten tomar decisiones y optimizar el proceso que estamos teniendo ahí. Bueno, vemos dos casos interesantes, Irlanda y Colombia. Irlanda está en la Unión Europea
muy atractiva para las gigantes tecnológicas, con unos índices económicos progresivos también envidiables, y donde han, al cabo de varios años, construido unas redes de telecomunicaciones sólidas, con una capacidad eléctrica suficiente, con cables submarinos conectados a Europa, y eso ha hecho que las gigantes tecnológicas o las empresas de vanguardia se vayan allá y les es atractivo el sitio. Lo mismo estaría ocurriendo en Colombia, quiere ser el Silicon Valley de Latinoamérica, donde se desarrollan actividades de teletrabajo, de comercio electrónico y mucha digitalización del sistema, pero que esto lo que tiene característica importante es que, independiente de los gobiernos que han pasado por el país, se han mantenido las políticas públicas y se han desarrollado de forma significativa diversos sectores: las telecomunicaciones, la informática, la salud, la educación, la agricultura de precisión que tienen los sistemas, y un gobierno digital donde el gobierno entiende qué es lo que desean sus ciudadanos. Tienen una conectividad muy importante, tienen proyectos 5G en ciudades como Bogotá y Medellín, pero se dieron cuenta de algo que era clave, que es que el talento humano que se requería para el dominio, el manejo de esos sistemas, no se tenía. Entonces se esforzaron en formar a más de 100.000 programadores para que pudieran estar inmersos en procesos como financieras tecnológicas, gobierno digital, un sistema de salud totalmente digitalizado, la educación, la justicia, en fin. Hicieron los esfuerzos para ser competitivos, y no son el único país de Latinoamérica que lo está haciendo. También lo hace México, lo hace Argentina, lo hace Perú, lo está haciendo Chile, Venezuela. Tendríamos que también seguir esa línea de actividad. Aquí vemos cuán preparado está un país para, digamos, digitalizarse. Vemos que en el caso Perú, de 20 puntos tendría 12 sobre 20, lo cual quiere decir que está dentro del promedio de Latinoamérica, que está entre 7,5 y 14, pero le falta bastante para poder hacer el uso del mejor de esta tecnología. Bueno, estas tecnologías, donde la inteligencia artificial es una de las dominantes, vemos que tiene subconjuntos. En la parte azul, la inteligencia artificial tiene un amplio campo, pero en el aprendizaje automático, que es el subconjunto amarillo, bueno, esta inteligencia implica que puede pensar y puede razonar y puede aprender de sí misma. Y el deep learning es todavía un aprendizaje mucho más profundo, pero si se quiere todavía algo más, digamos, de otro nivel, las redes neuronales tienen mucho que aportar, y todo esto se hace con algoritmos. Vemos aquí que estas inteligencias que son probabilísticas tienen una vida esperada corta, que vamos a poder apreciar, porque lo que se desea es tener una inteligencia artificial general que domine las diferentes áreas de conocimiento. De manera que vemos cómo las predicciones están orientadas en ese sentido. Aquí vemos muchas de las cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, y vemos la cantidad de modelos que hay de lenguaje de diferentes proveedores que nos permiten resolver esas situaciones. Hay que tener conciencia de que en matemáticas no son buenas las inteligencias artificiales, porque como son probabilísticas no van a dar un valor preciso. Pero sí hay que estar consciente que cada vez estas inteligencias artificiales han adoptado un paradigma, que es el Cohuman AI, que no es un software, sino es la posibilidad de que lo que hagamos con ellas sea más fácil de interpretar de lado y lado. De manera pues que se aprende, y es un compañero de pensamiento según muchos autores. Algo trascendente que ha ocurrido es un grupo de personas que se ganó el premio Nobel en 2023 y se lo entregaron en el 24, que tiene que ver con el haber decodificado 200.000 proteínas, lo cual transforma la farmacología y puede ayudar mucho en la medicina para conseguir las causas más que resolver, digamos, los síntomas. Y lo que se hizo es tan trascendente porque en 60 años los investigadores lograron solamente decodificar
150.000 proteínas, pero haciendo uso de la matemática y de los algoritmos, este grupo de personas logró decodificar 200 millones de proteínas. Entonces, ¿por qué es trascendente esto? Porque ellos han aportado sus hallazgos y además no solo eso, sino que el código es libre. Podemos hacer uso de ese código todos nosotros. ¿Cuál es el talento que se requiere? Bueno, hemos buscado una tríada de autores para que satisfagan este contexto de la industria 4.0, donde la producción es ininterrumpida, es flexible, hay mucha competitividad empresarial y los niveles de calidad son muy altos. Bueno, aquí vemos un profesor tradicional que no logra las capacidades que están planteadas en el cuadro azul de arriba y que los egresados tienen que tener una visión y que se van a desempeñar en un contexto lleno de incertidumbre y de volatilidad, como está definido en el cuadro de la derecha. Aquí vemos que en el cuadrante superior derecho están las características, las habilidades que debe tener la persona para el trabajo futuro. Vemos que muchas de ellas tienen que ver con tecnología, pero también con pensamiento crítico, con pensamiento analítico, con un pensamiento creativo. El profesor Camp está convencido de que quienes piensen que pueden cambiar el mundo, que pueden mejorarlo, sí lo van a lograr. Quienes no piensen que lo pueden hacer, pues le va a costar mucho más. Él plantea que los objetivos educativos actuales no son suficientemente adecuados para resolver los problemas del futuro y plantea esa serie de objetivos que se diferencian no en cuanto al contenido del conocimiento específico, sino que en cuanto a la forma como deben lograrse. Bueno, fíjense, básicamente es trabajar de forma colaborativa con equipos de diferentes disciplinas, multidisciplinario e interdisciplinario, y también buscar estos problemas complejos como los que están en la lista, que muchos de ellos se resuelven con tecnología. Eh, el doctor Schaap se va hacia un capitalismo del siglo XXI donde sería más justo y sostenible, donde se intenta buscar la desigualdad y donde los autores tienen la posibilidad de trabajar de manera pludisciplinaria y transdisciplinaria, o sea, diferentes disciplinas resolviendo un solo problema, cada quien en su área. Y aquí se ve que Schaap llega a este tipo de conclusiones para cada caso, donde la tecnología, la ética y la economía digital son elementos fundamentales ahora cuando se intenta la responsabilidad que tienen cada uno de los entes. El autor Callao plantea que la instrucción superior y la educación superior son complementarias y una no quita la otra, pero que la educación superior hace individuos útiles para la sociedad que tratan de buscar el bienestar y la instrucción, digamos, es la formación desde el punto de vista del conocimiento. Y también plantea cómo debería ser la ingeniería para el desarrollo que busca soluciones en un determinado contexto. Bueno, aquí está el planteamiento de Callao puesto en grandes líneas, pero al final es diferenciar educación superior de instrucción superior, sin quitarle los méritos a ninguna de las dos, pero sí son ambas necesarias e indispensables. Vemos también que cuando se mezclan los tres autores, ellos cada uno aporta su criterio, pero la síntesis que está en la parte derecha abajo dice, ese talento tiene que ser creativo, capaz de integrar tecnología, datos y sostenibilidad completa y competente en trabajo interdisciplinario global y orientado a resolver problemas complejos del mundo real en un contexto buca de incertidumbre y de volatilidad. Bueno, aquí se ve la coincidencia de los autores y se ve también sus contradicciones, pero más importantes son las coincidencias que nos van a ser útiles. ¿Cómo podemos hacer que un egresado sea útil a la sociedad de manera individual? Bueno, que funde una startup, que sería un emprendimiento escalable haciendo uso de la tecnología y que plantea un modelo de negocio. Primero se ubica en el rol que tiene el ingeniero en la sociedad y qué tipo de actividades o qué tipo de preocupaciones debe tener para hacer ese aporte, consciente de que si su aporte es adecuado, los capitales de riesgo lo buscarán para invertir en su proyecto. Aquí vemos algunas de las oportunidades en diferentes áreas, en ciberseguridad, en educación,
en finanzas, en ciudades inteligentes, en los alimentos, en el teletrabajo, el comercio, incluso conscientes de que ya organismos multilaterales se han dedicado a estudiar el tema de la inteligencia artificial y cómo debe ser regulada por algún ente especializado. Bueno, si vemos cómo se debe hacer un emprendimiento de esto, hay un autor hindú, Mayra, que creó el modelo Lian Canvas, que es una plantilla que debe llenar el emprendedor y desarrolle su propuesta de negocio en ese sentido. Quitar la planilla tiene que ver con el problema, la solución, la métrica, la proposición de valor, ventajas especiales que tiene el producto. Esto es una venta de productos para mujeres que hacen ejercicio, deportistas, y que están dispuestas a gastar en ese tipo de productos. Bueno, aquí se estudian los costos y los ingresos posibles, pero lo interesante de esto es que después que el emprendedor escribe todo esto, lo somete a que la inteligencia artificial le dé su mejor juicio. Y eso ocurre. Es interesante que en este caso se corrigieron aspectos como el alcance del mercado, cubrir inicialmente, etcétera. Bueno, aquí está un flujo de caja donde los costos cubren el 33% de los ingresos, los sistemas de venta el otro 33% de venta y administrativo. Y que en este modelo no se está beneficiando a los stakeholders, que serían los grupos de interés, proveedores, trabajadores y clientes, sino se está beneficiando solamente a los accionistas. Cuando se incorpora el criterio de SHAP de los stakeholders, cambian las cifras. Entonces ahora los gastos administrativos y de venta se elevan a 45%, donde 33 era el valor que teníamos antes y 12 es lo que se le daría a los stakeholders. Entonces, eso cambia todos los números del negocio y se ve cómo hay ventajas para este tipo de negocio y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a perfeccionarlo. Aquí están los resultados cuando se hace la responsabilidad social empresarial que plantea Sharp y bueno, está en el orden de 73.000 euros al año y vemos que sería la empresa, el emprendimiento atractivo para los capitales de riesgo. Bueno, también el modelo de Canvas tiene una serie de otros elementos como el análisis del negocio y vemos que aquí se genera una serie de índices o indicadores del lado izquierdo aquí abajo, donde está aquí la fórmula cómo obtenerlo y estos son los indicadores arriba a la derecha, los indicadores tradicionales para evaluar un modelo de negocio. Vemos entonces que hay nuevas carreras, nuevas disciplinas de ingeniería. Quiero hacer solamente énfasis que la ingeniería de PROM nos ayuda para lograr esa interacción de mejor manera. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial nosotros la entendemos, pero ella no nos entiende a nosotros muy bien porque se necesita optimizar el prompt, se necesita escribirlo adecuadamente y para ello también la misma inteligencia artificial nos ayuda. ¿Qué consideraciones finales tenemos? Bueno, Venezuela es un país rentista. Venezuela depende mucho de los ingresos de petróleo y minería y que estamos todavía en la tercera revolución industrial. Nosotros necesitamos pasar a la cuarta revolución industrial, pero necesitamos el talento adecuado. Entonces tenemos que abandonar muchas cosas que hasta ahora hemos tenido, como el ingreso petrolero y tratar de hacer esfuerzos para que mucha gente estará participen en ese mercado mundial que hay. Entonces, bueno, aquí vemos lo que se observa es que hay países de Latinoamérica y en la Unión Europea que están avanzando en sus transformaciones digitales, que Davos ha orientado mucho de eso y que las tecnologías disruptivas forman parte de la solución, que los sistemas inteligentes hacen perder empleo, pero a su vez aportan nuevos empleos y que hay una serie de políticas que deben ser tomadas en cuenta. Se requiere conectividad de calidad que no tenemos, cultura y economía digital. Tenemos un problema de muchos hackeos, no tenemos una ciberseguridad adecuada y necesitamos la experiencia de terceros países, asociar el conocimiento, reinventar el talento y que los modelos de negocio tienen que tener un plan, una hoja de ruta que no tenemos todavía resuelto.
Bueno, agradezco mucho a todos ustedes por haberme escuchado. Quedo a la orden para cualquier pregunta, en caso de que la pueda responder hoy, si no será después, posteriormente. Y aquí les presento también una serie de bibliografía que está aquí abajo de autores que tienen que ver con los comentarios que hemos hecho hasta el momento. De manera pues que esa es la situación que le presento. Agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo a la orden para preguntas y respuestas. Gracias.